Muévete entre medio de tu pueblo. Aleluya. Cuando tú te mueves hay milagros. Señor, entre medio de tu pueblo. Muévete entre medio de las sillas, el pasillo. Muévete entre medio de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos como ofrenda grata delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Alábele, alábele, alábele. El Señor está aquí. Dios está aquí. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que estas oraciones, estas peticiones están delante de tu presencia. Tú las tienes a todas en cuenta, Señor. También sabemos que tú tienes el plan, que tú tienes la forma, tú tienes la solución a cada una de estas cosas. Y en ti creemos, Señor. En ti depositamos nuestra confianza, Dios. Gracias, Señor, porque estás entre medio de cada uno de nosotros. Estás con nosotros, Señor, y podemos sentirlo que tú estás aquí. Gracias por ese regalo que tú nos das, Señor. Y te pedimos, Dios, en este momento, que tú controles toda situación, toda mente, todo espíritu. Controles nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Que nuestra mente y nuestros oídos puedan escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú quien esté hablando, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Si hay algún hermano, alguna hermana, algún amigo o amiga en esta mañana que todavía no te conoce, hoy es el día, Señor. Te pedimos que le hables, Señor. Te pedimos, Dios, que si hay alguna hermana o alguna hermana que todavía tiene una preocupación, Señor, tú le ayudes, Señor, a entender tus propósitos y que pueda dejarlo en tus manos, Señor. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Te entregamos este momento a ti, Señor, para que seas tú quien nos ministres, Señor. Te pido, Dios, que hables a través de mi vida solamente lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor, al merecedor de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Aleluya. Es para ti, Señor. Es para ti, mi Dios. Rey. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso momento. Amén. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, sí tenemos problemas, tenemos preocupaciones. Después hay que solucionar cosas.
Pero este es el momento para estar con el Señor. Este es el momento para disfrutar con el Señor. Y es el momento que quizás nos cuesta cuando estamos solos en nuestras casas, pero dejarle las cosas al Señor. El Señor sabe cómo solucionarlas. Amén. Así que déjeselo al Señor. Puede tomar su asiento en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado después de la lluvia de ayer. A los jóvenes les tocó una flor de lluvia ayer. Pero bueno, también la necesitamos, amén. Hechos, capítulo 9, vamos a leer en la mañana del día de hoy. Y el título de este sermón es Levántate y haz tu cama. No sé si alguna vez en la vida, quizá cuando uno es niño, adolescente especialmente, no fue la madre o el padre y dijo, levántate, hacé tu cama. ¿A quién le pasó? Hermano, ¿saben que la mentira es pecado? ¿A quién no le pasó? A ver, que nos venga a decir, levántate, vamos, es tarde. Yo tenía la mala costumbre cuando era adolescente, hoy hago todo lo contrario, de levantarme 2 segundos antes de salir. Iba a la escuela a la mañana y me acuerdo que mi papá y mi hermana, porque salíamos los 3 juntos, mi papá nos llevaba a la escuela, mi hermana era de la que se levantaba 2 horas antes. Es más, un día me llamó a las 3 de la mañana porque ella creía que ya era el horario para salir. Así que imagínense. Y yo me levantaba, de verdad, literalmente 5 minutos antes, era lo que necesitaba para ir al baño, arreglarme, ponerme el guardapolvo e irme. Y luchaba conmigo mi papá, me acuerdo, Analía, levántate. ¿Cuántas veces nos han dicho ese, levántate, hacé la cama? Sí, a veces me pasa, ¿hiciste tu cama? Ahora me pasa con la más chiquita. Pero en esta mañana vamos a hablar de otro, levántate y haz tu cama, ¿sí? En Hechos capítulo, todo el libro de Hechos es un libro hermoso, es un libro de la historia de la iglesia, de los comienzos de la iglesia, qué hicieron los apóstoles, qué hicieron los primeros creyentes, cómo se formó la iglesia, y ahí uno va viendo cómo sus vidas se van transformando, cómo de repente uno ve como el Espíritu Santo, ellos, los apóstoles querían ir para tal lado y el Espíritu Santo le dice, no, ahí no, vayan para allá, ahí corren peligro. Ahí vemos en el libro de los Hechos cómo se comienza a confiar en la vida práctica en Dios. Ya Jesús no estaba entre los discípulos. Era la preocupación de los discípulos y vemos al principio del libro de los Hechos, ¿y ahora qué hacemos que no está Jesús? Y vemos cómo a lo largo de los capítulos, a medida que los capítulos del libro de los Hechos van sucediendo, cómo vemos ese crecimiento, ¿sí?, de los apóstoles en esa confianza en Jesús, en Dios, cómo el Espíritu Santo interviene. Y en este pasaje que vamos a leer unos pocos versículos, vemos una de las maravillas que pasó, ¿no? Porque hay muchas historias. De hecho, la Biblia dice que no están todos los acontecimientos y todas las historias que pasaron, porque no alcanzarían los libros para ponerlo. Pero sí hay algunas. Y esas son justamente para nosotros en el día de hoy, para que podamos aprender, tomarnos de esa palabra y seguir nuestro camino como hijos e hijas de Dios. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén, es palabra del Señor. Si uno lee los capítulos anteriores del libro de los Hechos, vemos que la iglesia estaba en persecución, estaba siendo perseguida, ¿sí? Comenzó a propagarse el nombre de Cristo. Obviamente había personas que estaban en contra, ¿no? Especialmente
Satanás, el diablo, no iba a dejar que el nombre del Señor se propagara por todo el mundo, como había dicho Jesús, ¿no? Y estaban en persecución. Y había un personaje en particular que realmente perseguía a la iglesia, que le hacía la vida imposible, que se llamaba Saulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Saulo? Saulo se convierte en cristiano, cambia su nombre a Pablo. Bueno, eso es otra historia anterior. De hecho, en la predicación anterior vemos cómo la iglesia comienza a tener un periodo de bonanza, ¿no? Un periodo de paz después de esto. Pero la iglesia que Jesucristo quiere es una iglesia sana, ¿sí? Y acá vemos que Pedro visitaba a los cristianos, o sea, había un periodo de bonanza, entonces Pedro comenzó a visitar las iglesias, comenzó a visitar a los cristianos. Pero vamos a hacer varias aclaraciones en esto. Pedro no visitaba a los cristianos que no querían ir a la iglesia. Pedro visitaba a los cristianos porque tenía que ver cómo habían quedado las iglesias después de la persecución. Todavía no había terminado, pero estaban en un periodo de bonanza, ¿sí? En un periodo de relativa paz. Y tenía que ver cómo habían estado, cómo habían quedado. Porque no es nada fácil, ¿sí?, pasar un momento de persecución. De hecho, hoy en día vemos, gracias a Dios, en Argentina tenemos libertad de culto, pero hay otros países en los que no. Y realmente hay hermanos nuestros que en este momento están siendo encarcelados, muertos por causa del nombre de Cristo. Entonces Pedro fue a visitar a los hermanos, iba por distintas ciudades a ver cómo estaban. Y en el camino, en el medio de su trabajo, se encontró con este hombre, Eneas, que hacía 8 años estaba postrado en una cama, paralítico. La Biblia no dice por qué estaba paralítico, porque no había nacido así. Pero ahí se encontró, en medio de su trabajo, con este hombre. Y nosotros vemos que la iglesia tiene 2 tipos de trabajo. Uno hacia afuera, ¿sí? Siempre se habla desde el púlpito, el trabajo que tenemos que hacer hacia afuera de predicar el evangelio, pero otro hacia adentro. Amén. Y esto es justamente lo que Pedro estaba haciendo. Pero vamos a ver en Pedro un rol y en Eneas otro rol. En Pedro vemos justamente este líder que se ocupaba y se preocupaba por sus hermanos. Y cuando vio una necesidad, se ocupó de eso. No pasó, dijo, ay, pobrecito Eneas, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente hace 8 años? Bueno, que el Señor te bendiga, chao. No, paró y se ocupó de esa situación. Siguió el ejemplo de Jesús. Pedro había estado 3 años con Jesús y siguió su ejemplo. Dijo, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Paró, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se ocupó de esa situación. ¿Y qué hubiera hecho Jesús? Y Eneas necesitaba sanidad. Amén. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención en lo que dice Pedro, y es algo que quiero recalcar. Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te sana. Si uno lee esta parte de la Biblia hacia las apuradas, uno dice, obvio que Jesucristo lo va a sanar. Obvio, si Pedro no tenía poderes para sanar. Pero a mí me gusta esta aclaración que hace Pedro. Porque muchas veces sabemos que lo hacemos en el nombre de Jesús, pero muchas veces no lo aclaramos. Me ha pasado a lo largo de los años en el ministerio escuchar muchos testimonios. Y en el testimonio escuchar porque el pastor, la pastora, fulano, mengano, el líder, el predicador, el evangelista, el no sé qué y el no sé cuánto, que son instrumentos de Dios, pero no escuchar Dios. Y a veces
Usted me podrá decir quizá, bueno, qué exagerada. Pero no es una exageración. ¿Y sabe por qué? A veces nos preguntamos por qué cierta persona se fue de la iglesia o por qué se enojó. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es porque no tienen a Jesús en el centro de su vida. Los seres humanos tendemos la tendencia a idolatrar o a poner a alguien o a algo como nuestra guía, como nuestra mirada. Y la Biblia dice que nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, sí los tenemos que tomar de ejemplo, porque son nuestra guía, son instrumentos usados por Dios. Pero la mirada siempre tiene que estar en Jesús. Un día me pasó a hablar con una hermana, me dice, no, porque estaba el pastor Anselmo en aquel entonces, y a mí me preocupó y le dije, hermana, el pastor Anselmo es un excelente pastor, pero es un ser humano como usted y como yo. Que Dios lo usa, que Dios le da palabra, pero su mirada tiene que estar puesta en Jesús. A veces es difícil entender, pero lo que hizo Pedro en este momento es poner su mirada en Jesús. Pedro le dijo, mirá, no soy yo el que te va a sanar, es Jesús el que te sana. Jesucristo es el que te sana. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús y no en el ser humano. Porque como ser humano podemos cometer errores. Cometemos, de hecho, todos los días errores. Pero Dios no. Jesús no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Enseñándole. Yo soy un instrumento utilizado por Jesús. De Él aprendí. Sí, hay cosas que tenés que aprender, que quizá pueda ser tu modelo. Pero el que lo hace es Jesús. Yo recuerdo que cuando pasó esto con esta hermana, yo se lo comenté al pastor Anselmo. Y me dice, ¡no! Y le digo, así que la agarró él después, para enseñarle justamente esto. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y esto fue lo que hizo Pedro. Pedro aclaró, el que te va a sanar es Jesús, no es la iglesia. Esto es algo que una vez aprendí, que alguien me retó hace unos años atrás y me dijo, a ver, no es que la iglesia va a salvar a la gente, va a sanar a la gente, es Dios. Tenés razón. Tenés razón. Y está en la forma en la que uno habla, la forma en la que la persona entiende y recibe esto. Por eso me parece que este pasaje de la Biblia, cuando dice Pedro, Jesucristo te sana, no es una obviedad, está por algo. No es algo que, y bueno, sí sabemos que es en el nombre de Jesús. ¿La otra persona lo sabe? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿La otra persona lo sabe? Es muy importante que pongamos siempre el nombre de Jesús en alto. Amén. Cuando nosotros ponemos el nombre de Jesús en alto, cuando decimos, es Jesús, pasa lo que pasa en el versículo 35, que dice, y todos le vieron los que habitaban en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Cuando nosotros sabemos poner el nombre de Jesucristo en alto, entonces la gente cree en Dios. Porque nuestro poder es el poder de Dios, pero además lo ponemos de manifiesto. El Apocalipsis habla que el anticristo va a hacer milagros. Lo dice la Biblia. Pero no lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y no va a poner el nombre de Jesús en alto. Por eso es tan importante que nosotros como hijos, hijas de Dios, pongamos el nombre de Jesús en alto. Aclaremos,
Es Dios el que lo hace, es Jesucristo el que lo hace. Entonces ahí el Espíritu Santo obra. No solamente en un milagro físico, que puede ser también un milagro material, que tantos milagros, sino en el milagro más grande y asombroso que podemos tener, que es la salvación. Amén. Luego vemos a Eneas. Eneas era un creyente. Eneas no era alguien que no conocía el camino del Señor, que andaba por la vida perdido. No, Eneas era un creyente, pero era un cristiano con un problema. ¿Cuántos tienen un problema en el día de hoy? Uno, varios. A veces pensamos que Dios se ocupa de los grandes milagros. Y lo de grandes milagros lo digo entre comillas porque es grande a los ojos nuestros, a los ojos del ser humano. No, Dios levantó un paralítico. Pero bueno, quizá la deuda que yo tengo, como hablaban recién los pastores, eso no es tan importante como una sanidad. No, Dios se ocupa de todos los problemas. Nosotros somos los que catalogamos a los milagros grandes, chiquitos, medianos. Pero acá Eneas tenía un problema. Y cuando Pedro habla, ¿sí? Pedro le dice, Jesucristo te sana, además de todo lo que hablamos, para Eneas eso era importante, porque tenían que entender a quién iba a recurrir en su próximo problema. Si Eneas no hubiese entendido que Jesucristo era el que lo sanaba, en su próximo problema, ¿a quién iba a recurrir? Si Pedro estaba de visita, no iba a ir al pastor y decirle, mira, porque Pedro pasaba por ahí. Pedro no se quedaba ahí en Lida. Por eso también es importante cuando recibimos un milagro entender que Jesucristo es quien lo hace. Porque a Él debemos recurrir. Luego Pedro le dice, levántate. Y Eneas de ahí tiene que poner, entendió que Jesús era el quien lo iba a sanar, pero ahí Eneas tenía que poner su fe en acción. Una acción inmediata. Le dijo, bueno, si querés mañana o dentro de 8 horas o cuando te plazca. No, le dijo, levántate. ¿Y Eneas qué hizo? ¿Qué hizo? Lo acabamos de leer. Se levantó. Es la fe del momento. Es la fe ahí que tenemos que poner inmediatamente en práctica. Así como escuchábamos que la pastora Soledad contaba que estos hermanos fueron a ver cómo podían pagar la deuda. Antes habían orado. Y yo creo que cuando fueron con fe. Porque tiene mucho que ver la forma en la que uno va. Tiene mucho que ver. Y bueno, tengo que pagar, no lo voy a pagar más, no lo voy a pagar nunca, no. No, a ver, Señor, necesitamos pagar esto, queremos pagar esto. Porque no queremos terminar el año con deudas. Y fueron con fe. Fueron determinados a ver lo que Dios hacía. Saben que aprendí mucho con un personaje de la Biblia que por muchos años no le había prestado atención, que es Sara. ¿Sí? ¿Sara? La esposa de Abraham. Uno dice, bueno, Sara. Pero un día la pastora Estela predicó sobre Sara y dije, ajá, Sara. Porque Sara tenía una promesa, pero no tenía fe. ¿Por qué? Porque trató de manejar la situación ella. Entonces acomodó las cosas. A ver, bueno, Señor, te voy a ayudar. Y las ayudas siempre terminan mal. Mire el problemón que hay hoy en día entre Israel y Palestina fue gracias a la ayuda de Sara. Pero eso es no tener fe, hermanos. Dios nos pide que tengamos fe y una palabra tan chiquita, tan cortita,
tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de poner en práctica. Y Eneas lo que hizo fue precisamente esto: levantarse, puso en fe ahí inmediatamente, no dudó, no dijo, mirad, Pedro, hace 8 años que no me levanto, no voy a poder apoyar las piernas, necesito ayuda. No hizo nada de eso. Eneas simplemente se levantó. Esa es la fe inmediata. Pero no terminó ahí la historia, porque vemos muchos milagros del Señor así, con esa fe, chao, inmediata, ahí en el momento. Y qué lindo que es recibir un milagro así, ¿no? Qué lindo que es recibir un milagro ahí en el momento y decir, gracias, Señor, ya está el milagro. Pero la historia no termina ahí. Yo le voy a pedir a Laila que me traiga las cosas. Porque Pedro le dice, y haz tu cama. La historia no era tan sencilla, ¿sí? Muchas gracias. Imagínense, esta es la colchonetita de la cama de Eneas. En aquel entonces, a menos que uno fuese muy rico, las camas eran una manta, que a veces las ponían arriba de hojas, para que la piedra no estuviese tan dura. No había todavía colchón, no había somier, no había nada de todo eso. Pero Pedro le dijo no solamente que se levantara, sino que hiciera la cama. Y no se refería a hacer la cama de poner las sábanas, acomodar el acolchado, los almohadones. No. Lo que Pedro le decía a Eneas era esto: saca tu cama. No la dejes más ahí. No la dejes más disponible para que te vayas a acostar. El milagro yo ya lo hice. No vuelvas más a donde estabas. Usted me podrá decir, ay, pero ¿quién va a querer ser paralítico de vuelta? Nadie. Pero ¿sabe que los seres humanos tenemos la tendencia de volver a donde estábamos? Por más feo y horroroso que sea. La Biblia está llena de esas historias. De hecho, vemos la historia del pueblo de Israel. Dios los saca de la esclavitud, no la pasaban bien, no eran que le daban, tenían un restaurante y le daban desayuno, almuerzo, merienda y cena y después, bueno, vayan a trabajar 8 horas, les damos una sombrita para que no les dé el sol. No, la pasaban mal, eran esclavos de verdad. Dios los saca y mientras están en el desierto, al primer problema que tuvieron empezaron a llorar y decir, ay, si estuviésemos allá, por lo menos teníamos cebolla para comer. Cuando uno lo lee, dice, ay, qué cabeza dura. Yo recuerdo cuando era niña y leía la historia del pueblo de Israel, yo digo, no puede ser que sean tan tercos. Y resulta ser que nosotros somos igual. Puedo contarle varias historias en las que quise volver para atrás. Puedo contarle varias historias, inclusive de hermanos y hermanas de la iglesia, en que uno los escucha a veces en las audiencias y dice, no puede ser que no se da cuenta. Porque cuando uno no está en el problema, uno lo ve de afuera, ¿no? Entonces uno lo puede ver mejor. Cuando uno está en el medio de la situación, ahí es difícil verlo. Pero no puede ser que no se dé cuenta de lo que Dios le sacó. Pero el ser humano es así. Entonces Pedro le dijo, mirá, Jesucristo te sana, levántate, el milagro está hecho. Pero hacé tu cama, porque ahí no volvés más. Y esa es una fe en movimiento. Yo le llamo una fe constante. Una fe de todos los días.
Porque vi cuando uno anda en bicicleta, a mí me gusta andar en bicicleta, lo hago muy esporádicamente, pero me gusta. Y cuando uno se sube a la bicicleta, si el camino va bien, o sea, si el camino es llano, uno va andando en bicicleta, la brisa y todo lindo. El problema es cuando hay una subida. Y uno la empieza a ver desde lejos, y acá cómo voy a hacer. Acá me bajo y llevo la bicicleta caminando. Lo he pensado varias veces. Pero Jesús te está diciendo, dale, seguí. Que de la montaña me ocupo yo. Del problema que ves adelante, el obstáculo que ves adelante, me ocupo yo. Yo lo corro o hago que pases por arriba sin que te des cuenta. De eso me ocupo yo. Simplemente seguí pedaleando. Esto que vemos acá es justamente eso. Dios te solucionó el problema. Dios te sacó de esa situación. Muchas veces ni te lo imaginabas cómo. Porque si hay algo que a mí me gusta meditar y pensar, es cómo Dios me saca de los problemas y cómo Dios soluciona las cosas. Justamente cuando aprendí esto de Sara, dije, ok, no tengo que ayudar, entre comillas, porque la verdad que lo que más hacemos es meter la pata en vez de ayudar, a Dios. Voy a dejar que Dios lo haga. Señor, este es el problema. Y Dios lo hace. Y después me gusta ver la creatividad con la que Dios lo hace. Como estos hermanos, que pongo este ejemplo porque lo acabamos de escuchar recién. Debían 190 cuotas o algo así era, ¿no? Y tuvieron que pagar 5.000 pesos. Que eran 190 cuotas de centavos. Pero Dios se lo arregló. ¿Cómo? No sé. Dios siempre hace las cosas así. Llega la persona que no esperabas. Te da el trabajo que nunca pensabas. Viene la sanidad en la que ya te habías cansado de orar. No sé, qué sé yo. Dios sabe. Pero Dios te dice, no vuelvas otra vez a la misma situación. No llores porque quizá en la cama te llevaban la comida, quizá en la cama, no sé, no tenías que ir a trabajar, qué sé yo. No llores por eso. Dios hace el milagro. Ahora seguí adelante. Ahora seguí adelante. No vuelvas a lo mismo. Es muy importante que tengamos esto en presente. Porque sabe que hay cristianos a los que les gusta estar en esa... Suena feo lo que voy a decir, pero es la verdad, lamentablemente. En una situación de víctima. Ay, porque soy cristiano me pasan estas cosas. Si no fuese cristiano, yo le voy a decir algo. Algunos creen que el valle de sombra de muerte de que habla Salmo 23, el versículo 4, es porque es cristiano, porque tiene a Dios y ay, pobrecito. Y no. Los problemas los tiene todo el mundo. Todo el mundo sufre situaciones porque vivimos en este mundo que está gobernado por el diablo, donde hay pecado. La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es que la vara y el cayado del Señor va con nosotros. Nos va guiando, nos va mostrando el camino, nos va sacando las piedritas. El Señor nos da aliento cuando parece que ya no va más. Dios nos da aliento. El sufrimiento de un cristiano por ser hijo de Dios es justamente cuando blasfeman en tu contra por causa de Cristo. Cuando te hacen la vida imposible porque no vas a robar como tus compañeros de trabajo. Cuando en la escuela los chicos se burlan de vos porque, y esto le digo a los niños y a los jóvenes, porque vos ponés tu opinión de las que dice la Biblia y no de las que dicen otras corrientes de hoy en día. Eso es sufrir por causa de Cristo. Cuando tenemos misioneros o hermanos que viven en países donde no se puede predicar el evangelio,
Justamente el otro día ensayábamos, que la había Patricia, una obra para Jimmy, para el culto misionero de Educando. Justamente habla de esto, ¿no? De ir a predicar. Ese es el sufrimiento de un cristiano, no la vida diaria. Tenemos ventaja en la vida diaria, que es nuestra confianza en Dios, que es la vara y el cayado del Señor, que es el aliento que Dios nos da. Si no, somos como una persona enferma. ¿Vieron cuando alguien está enfermo, que está muy enfermo, o por ejemplo recién operado? En casa mi hija mayor esta semana tuvo una cirugía y los primeros días había que estar el agüita, el cosito y el otro y todo el tiempo arriba de ella y casi no dormíamos por cuidarla a ella. Y ayer ella se sentía mejor y ya empezó a pedir, pero de otra manera, porque antes no pedía, antes uno le tenía que llevar. Ay, ¿me alcanzás esto en mail a la hermana? ¿Me traes el otro? Digo, ¿cómo se nota que ya te sentís mejor? Pero ese es el tipo de cuidado que una persona enferma tiene que tener. En algún momento se pone mejor. Si lo llevamos al ámbito espiritual, siempre nos ponemos mejor cuando dejamos que Dios obre. No podemos vivir enfermos espiritualmente. Vivir enfermos espiritualmente sería dejar la cama. Y en el primer problemita vuelvo a la cama, cuando Dios ya hizo el milagro. Entonces, mi hermano, mi hermana, en primer lugar, ¿entendiste quién hace el milagro? ¿Sabés realmente a quién acudir cuando tenés un problema? Nos cuesta a veces tener fe, pero a veces por las emociones, la fe inmediata es más fácil que la otra fe constante. Tomá el milagro, tomalo, hacelo tuyo, pero mantenelo. El mismo Dios que hizo ese milagro es el mismo Dios que todos los días te va a allanar el camino, para que sigas pedaleando y no tengas que parar. Dios te dice, de los obstáculos me encargo yo. Vos simplemente seguí. No vuelvas a la cama, porque en cuanto volviste a la cama, levantarse es difícil. Y no vayas a hacer cosa que te enfermes demasiado, Cristo venga y no logres llegar a la meta. La fe que más cuesta es la del movimiento constante. Es la de decir, Señor, sigo. No vuelvo atrás. Ni siquiera lo pienso. No vuelvo atrás. Quizás haya alguien que esté pensando volver atrás o que mire la cama, esto lo digo de forma metafórica, ¿no? Como la posibilidad de volver atrás, como el pueblo de Israel decía, ay, allá estábamos mejor. Cuando tenían una meta por delante. O quizá otro me diga, ay, yo no voy a volver atrás. Cuando venga la tentación, acordate de esto. La cama está hecha. No es para volver a acostarse. Es para llevarla y vamos andando. Cerremos nuestros ojos. Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces
nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Nada se escapa delante de tu presencia, Señor. Señor, aquí estamos esta mañana. Hace un rato pedimos por milagros, por nuestras peticiones. Pero Señor, ahora venimos delante de tu presencia para que nos ayudes a reafirmar nuestra fe. Esa fe que esperamos en el milagro, pero también esa fe que mantiene nuestra vida cristiana, que nos mantiene sanos, que nos mantiene activos. Esa fe que está en permanente movimiento. Esa fe en la que no me victimizo por cualquier situación, porque fulano me miró mal o porque me habló mal fulana, sino esa fe que mantiene mi mirada en ti. Esa fe en movimiento, esa fe en la que sé que tú vas adelante, que tú limpias el camino, que yo simplemente tengo que ir de tu mano, que yo simplemente tengo que seguir, en la que sigo pedaleando, en la que sigo adelante, sin mirar atrás. Dios, tú conoces cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras mentes. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, a que podamos entregarte esa tentación, esos pensamientos que a veces vienen tentándonos en volver atrás. Ayúdanos a seguir, porque no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que ser tu hijo, que ser tu hija. Porque los problemas vienen para todos, pero contigo tengo la victoria asegurada, Señor. Contigo sé que voy a salir adelante. Contigo, Señor, sé que tengo esperanza, tengo paz. Señor, en esta mañana entregamos esas situaciones que nos atan para volver atrás. Señor, ayúdanos a hacer la cama de esos milagros que tú ya hiciste, pero que mantenemos ahí pendiente por las dudas. Señor, háblanos. Espíritu Santo, síguenos hablando durante la semana. Ayúdanos a darnos cuenta de esas situaciones que nos atan para volver atrás. Porque tenemos una meta, y esa meta es estar contigo. Señor, yo quiero decir como Pablo algún día: he llegado, he peleado la buena batalla, pero he llegado. Gracias, Señor. Gracias porque tú nunca nos abandonas, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú haces los milagros y nos mandas hasta que hagamos la cama y sigamos adelante. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y solamente a ti. Aleluya. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.